Buen día, les habla Marco Romero. Los bendigo en el nombre de Jesús. En esta ocasión vamos a estar conversando de distintos aspectos que debemos considerar para lograr la paz. En principio vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque sin ti somos nada, porque contigo podemos hacer todo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque podemos acudir confiadamente a tu trono de gracia, alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Te damos gracias por el sacrificio vivo de la cruz del Calvario, lo cual nos hace aceptos ante el amado. Te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz, es más cortante que una espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Te damos gracias por la iglesia, te damos gracias porque los ángeles nos llevan en sus manos, porque nos protege en todo tiempo, porque nos sanas, nos da libertad y nos llevas a toda verdad, nos provees, y porque eres misericordioso, Señor. Te pedimos perdón por todas nuestras iniquidades, en especial cuando no honramos tu palabra, no vamos al prójimo, a veces nos abstenemos de hacer el bien. Clamamos que esta enseñanza sea para la gloria tuya y que sea el Espíritu Santo, por medio de mis palabras, quien dirija esta breve enseñanza para la gloria tuya, Señor, en el nombre de Jesús y conforme sea su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Ok, hermanos, este es un tema de alto interés, así como todo tema espiritual, que debe ser lo primero en nuestras vidas. Como dice la palabra, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y después todas las cosas nos serán añadidas. Y parte de esas añadiduras, si buscamos primeramente el reino de Dios, será la paz. Una paz que viene de Dios, una paz que nos da el mundo, una paz que el mundo anhela. Porque nadie va a poder llenar ese vacío en nuestro corazón, ni las riquezas, ni bienes, propiedades, ni títulos que alcancemos, poder que obtengamos, ostentemos, no nos va a dar esa quietud, esa calma, ese gozo, esa tranquilidad que emana de que tan solo nos las puede ofrecer Dios. La palabra paz en hebreo se pronuncia shalom, y es una de las formas como a Dios se le nombra, Jehová Shalom, Dios de paz. Y su significado es quietud, calma, tranquilidad a nivel emocional de nuestra alma, en nuestro espíritu. También puede definirse la paz en el punto de vista secular también como la ausencia de guerra. La paz primeramente emana de Dios. Y así lo dijo Juan 14:27, cuando Jesucristo dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Como lo decía al inicio, el mundo te ofrece un tipo de paz que al final no te va a saciar como la paz que emana de Dios. Como Jesús le dijo en el pasaje a la mujer, yo te daré un agua que te va a quitar la sed. Tú podrás beber de esta agua, pero al cabo rato tendrás sed. Yo te daré un agua que quitará tu sed para toda la vida. Así es la paz que nos va a dar el Señor. Es una paz que no nos puede ofrecer el mundo. El mundo no está en capacidad de darnos una paz como la paz que emana del Señor. Y así también lo indica el apóstol Pablo, inspirado en el Espíritu, en Colosenses 1:19-20. Dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. El acto fundamental que nos reconcilia a nosotros con Dios es el acto sacrificial de la cruz del Calvario. Es el acto que nos adopta, es el que restaura esa relación que había sido quebrantada desde Adán.
Romanos 5:1 también nos habla, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ese acto de fe, el cual también proviene de Dios, nos produce paz nos hace paz para con respecto a Dios. Es la justificación. Y es por medio del sacrificio vivo en la cruz del Calvario. Y como les decía, por medio de la fe, una fe que inicialmente proviene del Señor, tal como lo dice Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esa paz que la obtenemos por medio de la fe, cuya fe inicialmente proviene de Dios. Así sabemos que también en nuestro Señor Jesucristo, cuando hablamos de fe y que la fe nos lleva a esa justificación y nos lleva a esa paz para con Dios, como lo he dicho en otros pasajes, ¿no? Respecto a la fe, en otros estudios, perdón, respecto a la fe, nuestro Señor Jesucristo también intercede por nosotros ante el Padre para que nuestra fe no caiga, no mengue. Y ese famoso pasaje de Lucas 22, 31 al 30, Lucas 22, 31, 32, cuando Él le dijo a Pedro, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Aquí podemos ver otro pasaje donde por medio de la fe sabemos que la fe inicialmente emana de Dios. Y aquí en este caso para que la misma no mengue una vez habiéndola obtenido. Y que esa fe nos justifica y nos da paz para con Dios. La postura por excelencia que nos conduce a la paz o la actitud es la mansedumbre y la humildad. Y era la manera como se caracterizaba nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que la palabra nos demanda en diversos pasajes que seamos imitadores de Cristo o que seamos imitadores de Pablo como Pablo lo era de Jesucristo. Aquí vemos este pasaje célebre de Mateo 11:29 que dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y es lógico porque una persona mansa, una persona humilde, evita las contiendas, evita las confrontaciones. Y las confrontaciones lo que hacen es alterarnos. Más allá de que nos llevan a la desobediencia y al pecado, nos producen una perturbación en nuestras emociones, en nuestra alma. Entonces, el evitar las contiendas produce paz, producto de una actitud mansa y humilde. Ahora bien, la palabra nos dice cómo lograr una humildad. Si tú le pides a Dios que sea paciente, Él te va a poner a esperar más. Si tú le pides a Dios que te dé humildad, Él te va a poner ocasiones para que la practiques y la desarrolles. Porque todo se obtiene por medio de la práctica. ¿Cómo podemos lograr una humildad? Practicando lo que establece Filipenses 2 del 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí vemos cómo la palabra de Dios define la humildad de la siguiente manera, poniendo al prójimo como superior, y por otro lado, como dice aquí, no mirando cada uno por lo suyo, sino por lo cual también lo de los otros, sino cuando se procura también el bien del prójimo, lo cual es un gran principio que se encuentra previsto en la palabra, entre otros pasajes, en 1 Corintios 10, 23, 24, cuando Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me edifica, ninguno busque su propio bien, sino el bien del prójimo. Y también la regla de oro que está en Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces aquí podemos ver que esa actitud de humildad se obtiene poniendo a los demás como superiores,
siendo servidores y no viniendo a ser servidos, como fue el diseño que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, el diseño a seguir, el modelo a seguir, y no procurando solo el bien propio, sino el de los demás, y poniéndose en el calzado de los demás. Es la manera como se practica, el verdadero amor. Recuerda que la ley se resume amando a Dios por sobre todas las cosas, con todo corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, y también amando al prójimo como a nosotros mismos. Palabras poderosas. Otro aspecto o otra actitud que nos permite y Dios nos promete, y recuerda que Dios es fiel, para que alcancemos la paz, es meditando en la palabra de Dios. La palabra dice en el Salmo 1, dice, el meditar en las Escrituras produce grandes beneficios inicialmente, entre los cuales destacan inicialmente lo que dice el Salmo 1, ¿no? Que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. O sea, el meditar inicialmente en la palabra te lleva a prosperidad. También Josué lo dice, ¿no? Que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que todo haga conforme a él a todo lo que en él está escrito, para que hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. Entonces, inicialmente ya vamos viendo que meditando ya en la palabra de Dios, ya tenemos beneficios de prosperidad. Pero también al que se refiere a este punto fue lo que él le dijo a Isaías, lo que dijo por medio del profeta Isaías, que dijo, tú guardarás en completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El que medita en la palabra de Dios, medita en sus promesas, y las promesas de Dios lo que producen es beneficio para nosotros, por lo cual nos dan ese estado de tranquilidad. Y esa debería ser la verdadera postura del creyente, de confiar, de meditar en la palabra, conocer la palabra y confiar y estar tranquilos, estar quietos, para que Dios obre. También debemos de evitar el afán y hacer las peticiones al Señor con toda oración y ruego y con gratitud, es decir, agradeciendo antes de haber recibido, como lo dice Filipenses 4 del 6 al 7, que dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante del Señor con toda oración y ruego y acciones de gracias. ¿Cuál es la promesa? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará todos vuestros corazones, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Otra manera de adquirir paz, obtener paz, es trasladarle las cargas al Señor. Porque Él hace lo imposible y nosotros lo posible. Él dijo, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Ahí es importante esto, porque hay cargas que no podemos sobrellevar. Y por eso es que surgen las enfermedades de todo tipo, cuando queremos asumir cargas que no nos corresponden. Hay muchos que por allí repiten una frase que no está en la Biblia, que dicen que Dios no te da más de lo que tú no puedas soportar. Y eso no es así de verdad, eso no está en la Biblia, ese pasaje. El punto es que Dios te puede dar cargas, pero tú debes de asumir las que tú puedes llevar, y las otras tienes que delegárselas a Él, porque Él hace lo imposible. El pasaje que se le asimila de donde allí sacan esa supuesta frase que según está en la Biblia y no lo está, es, no os habrá sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. O sea, Dios, si te da una tentación, te va a dar la salida. Y a esa famosa versículo, que es 1 Corintios 10:13, es que lo asocian con el que les mencioné. Por último, hermano, le dejo este pasaje de Isaías 30:15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Los bendigo en el nombre de Jesús. Hasta la próxima.